Bien, ya tengo aquí mi conjunto de clases básicas, la clase abstracta carta y luego las clases 7,5 y mus, carta de 7,5 y mus, que heredan de la clase carta y sobrescriben métodos, implementan los métodos abstractos, etcétera. Bien, quizá alguien pueda estar pensando, bueno, ¿y no sería más fácil coger y definir completamente la carta de mus y luego aparte definir completamente la de 7,5 y así con las cartas que necesitemos y dejarnos de tanta historia de herencias y sobreescrituras y todos estos conceptos raros? Bien, seguramente eso es correcto, pero claro, para comprender la auténtica potencia de estos mecanismos hay que entender también el concepto de polimorfismo de datos, que voy a ilustrar en este vídeo. Polimorfismo de datos es la propiedad que tiene un dato de comportarse de diferentes maneras a lo largo del tiempo. Y vamos a verlo con este ejemplo sencillo. Imaginad que yo declaro un objeto de la clase carta, de la clase genérica carta, de la clase abstracta. Y aquí le instancio a un objeto de la clase carta de mus. Por tanto, ahora C contiene una carta de mus y cuando aquí escribo los puntos que tiene esa carta, pues estaré ejecutando el método puntos de la clase carta de mus. Pero un momento más tarde, la clase, ese mismo objeto C, resulta que ahora es instanciado a una clase, a una carta de 7,5, una clase distinta. Por tanto, ahora C es otra cosa, es una carta de 7,5. Y por tanto, cuando yo active aquí el método puntos, pues tendrá un comportamiento distinto del que tuvo aquí. Bien, pues este es polimorfismo de datos. Un dato C que a veces se comporta de una manera, como una carta de mus, y otras veces de otra, en este caso como una carta de 7,5. Entonces podemos ejecutar este programa, le digo 8, pues esto es el caballo de oros y vale 10 puntos, esto es lo que hizo aquí, pero instantes más tarde el mismo objeto C ahora es una carta de 7,5 y vale medio punto. Bien, esto es polimorfismo de datos. Vamos a continuar con este concepto. Imaginar que ahora yo quiero declarar la clase juego. Un juego no es más que un conjunto de cartas, que son las cartas que tiene el jugador en la mano y que en un momento dado me interesará saber cuántos puntos contienen, a ver si he ganado. Bien, pues tanto un juego es un conjunto, un vector de cartas. Yo aquí podría haber puesto un vector de cartas, pero ya he utilizado una clase de Java que es la clase list. Me permite crear una lista de cartas. Una lista de lo que yo quisiera, en este caso de cartas. Se declara así. La ventaja de utilizar la clase list es que yo ahora puedo utilizar métodos de esa clase que me vienen muy bien. Por ejemplo, limpiar la lista o poner una carta en la lista, aquí lo veis, recibo una carta y la guardo en la lista. Y aquí en la clase puntos lo que hago es recorrer la lista desde la posición 0 hasta tamaño -1. Size me da el tamaño de la lista. Si en la lista hay 10 cartas, pues esto irá desde 0 hasta 9. Y luego juego .get y me da la carta que hay en la posición y luego puntos me da los puntos de esa carta. Y así voy acumulando los puntos de manera que este método me da los puntos totales que hay en ese juego. Bien, pues como digo, la clase list me facilita la gestión de listas sin tener que escribir demasiado código. Bien, la observación que quiero que veáis es que yo he podido crear la clase juego utilizando como base las clases abstractas, carta. Eso no he tenido ningún problema, he podido escribir el código completamente a pesar de que la clase carta es abstracta. Incluso he podido expresar cómo calcularé los puntos. Muy bien, de tal manera que ahora yo vengo al programa principal. Aquí tengo un código que voy a utilizar ahora. Lo voy a sustituir, lo voy a poner aquí. Fijaros lo que hace el código, declara un juego, declara el juego J, es la clase que acabo de definir, y dentro de la lista del juego pone una carta de mus, que es el 1, es decir, el 2 de oros, luego pone la carta en la sota de oros y pone el 4 de oros. Aquí tenemos los puntos que vale cada carta, suponiendo que son cartas de mus, por tanto cuando escriba los puntos del juego pues me dará en total 15 puntos. Luego limpio la lista
limpio la lista y pongo... esta carta está mal escrita, esto tendría que ser 7, un número. Pongo una carta de 7,5, las mismas cartas, pero interpretándolas como de 7,5. En ese caso los puntos son distintos. Vamos a ver si lo arreglo. Y aquí también lo voy a arreglar ya. ¿Ven? Si el 2 de oros y 4 de oros se interpretan como carta de 7,5, en total me tiene que dar 6,5 puntos. Y luego, fijaros, incluso puedo limpiar la lista y meter una mezcla de cartas. Una carta de mus, una carta de 7,5, otra de 7,5. Pues aquí los puntos que tienen que darme son 5,5. Vale, pues vamos a comprobar que esto funciona. Aquí está. Los puntos para el juego de mus son 15, los puntos para el 7,5 son 6,5 y el juego mezclado, ese juego mezclado raro, 5,5. Bien, pues esto es lo interesante. Esto es lo interesante. La clase juego me ha servido tanto para un juego de mus como para un juego de 7,5 como para esta cosa rara. No necesito un juego de mus, un juego de 7,5 que utilice el método puntos apropiado para la carta de mus, sino que yo puedo definir el método juego de manera que me sirva para cualquier tipo de carta. Y lo que está aquí en marcha es el mecanismo del polimorfismo de datos. Es decir, yo aquí recibo una carta de lo que sea, a veces serán de 7,5 o otras veces de mus, la guardo aquí en la lista y aquí cuando la saque pues utilizaré el método propio de la clase concreta que en ese momento haya en la lista. Con lo cual esto sí que me va a ahorrar mucho código. Claro, especialmente cuando yo estoy en un proyecto, por ejemplo, imaginar el proyecto de generar aquí las clases para implementar cualquier juego de cartas. Pues entonces sí que me interesa utilizar herencia y polimorfismo, porque escribiendo poco código yo puedo tener todo un conjunto de métodos muy útiles para cualquier juego. Si el proyecto es más reducido y solo va a ser un proyecto para jugar al 7,5, pues seguramente no tienen tanta utilidad todos estos mecanismos. Pero cuando se van a hacer aplicaciones muy grandes, pues sí que es de interés. Por ejemplo, todas estas clases de Java que están preparadas para facilitar la construcción de muchas aplicaciones, pues todas estas clases están plagadas de herencias, polimorfismos de datos, reescritura de implementación de métodos abstractos, etcétera.